Hola. Permíteme contarte una historia sobre un vaquero y una mujer que era mucho más fuerte de lo que parecía. Esto no es un cuento de hadas, es una historia que se siente real, como algo que podría haber sucedido de verdad. Aquí está el punto, a veces, la vida te lanza una curva. Crees que sabes lo que va a pasar, y de repente algo completamente inesperado sucede y todo tu mundo cambia. Eso es lo que le pasó a Quentin, un vaquero que pensaba que tenía todo resuelto. Él solo estaba en sus asuntos cuando una mujer entró en su vida, y no tenía idea de qué hacer con ella. Al principio, pensó que era una broma, un problema del que podría reírse. Pero pronto se dio cuenta de que ella no se iba a ir, y eso lo cambió todo. Era el año 1883, en una tierra con grandes montañas y tierra roja. Quentin, un vaquero, vio a una mujer caminando hacia su rancho. Ella arrastraba una bolsa rota detrás de ella como si perteneciera allí. Inmediatamente, Quentin, que estaba en su caballo, le gritó. «No estoy contratando a nadie», le dijo. «Y seguro que no necesito otra boca que alimentar». La mujer ni siquiera se detuvo. Simplemente lo miró con ojos oscuros y firmes bajo su sombrero polvoriento. «No estoy aquí por trabajo», dijo ella. «Estoy aquí por agua». Quentin se sorprendió. Era joven, tal vez de 22 años, y parecía que había pasado por muchos momentos difíciles. Su vestido azul era viejo y estaba roto, y sus botas se estaban desmoronando. Pero ella no suplicó ni lloró. Simplemente se quedó allí, recta y fuerte. Quentin se sintió un poco mal, así que se bajó de su caballo. «No soy una mala persona», dijo. «Vamos». Ella lo siguió al pozo sin decir una palabra. Cuando bebió, lo hizo lentamente, como una persona a la que le enseñaron buenos modales, aunque su vida pareciera un desastre. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Etta Jameson», dijo ella, limpiándose la boca. «Soy de Kansas». Quentin levantó una ceja. «¿Kansas? ¿Qué haces aquí en medio de la nada?» Ella lo miró a los ojos. «Caminé hasta aquí». Él se rió. «¿Tú qué?» «Caminé», repitió. «Me tomó casi 3 semanas. No quiero caridad. Solo necesito un lugar para descansar 1 o 2 noches. Luego me iré». Su voz era tranquila y su espalda estaba recta. Quentin se frotó la mandíbula. «¿Hablas en serio?» «Sí», dijo ella. «Está bien», dijo él, señalando un pequeño edificio. «Puedes dormir en el granero. No toques nada que no sea tuyo». «No soy una inútil», dijo ella. «No», murmuró él, alejándose. «Eres algo completamente diferente». A la mañana siguiente, ella no se fue. Ni la mañana después de esa. Quentin pensó que simplemente se iría al amanecer, tal vez tomaría un par de manzanas y desaparecería. Pero todas las mañanas, ella estaba allí. Barría el granero, alimentaba a los pollos e incluso arreglaba una puerta rota en el gallinero sin que él se lo pidiera. Al 4.º día, la vio cortando leña con sus brazos delgados. «Sabes que este no es tu lugar, ¿verdad?», le dijo. «Lo sé», respondió ella, sin levantar la vista. «¿Planeas quedarte?» «No tengo a dónde ir». «Dijiste que te irías». «Mentí». Él parpadeó. «Bueno, diablos». Esa noche, ella cenó con él en su mesa. Se sentó frente a él, callada pero no tímida. Comió los frijoles y el cerdo como si fuera un banquete elegante. Sus manos estaban limpias y se sentaba erguida. Le dio las gracias con un asentimiento, no con una sonrisa. «¿Tienes familia por aquí?», le preguntó. «No». «¿Un esposo?». «No». «¿Huyendo de algo?». Ella levantó la vista, sus ojos firmes. «Mi padrastro vendió todo después de que mi madre murió. Tomó el dinero y nos dejó a mi hermano pequeño y a mí». Quentin se recostó. «¿Qué edad tiene tu hermano?». «Tenía 9 años», dijo ella. Quentin dejó de masticar. «La policía dijo que fue una enfermedad, pero creo que fue hambre. No teníamos nada. Lo enterré detrás de la escuela».
Quentin se quedó en silencio. La lámpara parpadeaba entre ellos. No te pido que arregles nada, dijo ella. Solo necesito estar en algún lugar donde no desaparezca. Él asintió una vez. Está bien. Pasó una semana. Luego otra. Quentin nunca había conocido a una mujer como ella. Etta trabajaba desde la mañana hasta la noche sin quejarse. Ella arregló el techo, cavó hoyos para los postes de la cerca y sabía cómo usar el rifle que él dejaba en el porche. Ella lo miraba como si fuera una persona real, no una broma, ni un sueldo, ni una amenaza. Entonces, él comenzó a hablar. Le contó sobre la guerra, cómo solía entregar mensajes para el ejército, y cómo nunca volvió a casa después porque no le quedaba nada a lo que regresar. Le contó sobre la tierra que compró con el último de su sueldo del ejército, el caballo que crió desde que era un potrillo y su hermano que murió en un accidente en una mina. A veces, ella solo escuchaba en silencio. Otras veces, le contaba historias sobre el arroyo detrás de su antigua casa, cómo solía conseguir comida a escondidas para su hermano, y cómo su madre solía cantar mientras tendía las sábanas. Entonces, un día, la encontró fregando el suelo de su cabaña de rodillas. No tienes que hacer eso, le dijo. Lo sé, respondió ella. Él se acercó y se agachó a su lado. ¿De verdad no te vas a ir? Ella lo miró, su rostro enrojecido por el trabajo. ¿Quieres que me vaya? Él dudó. Pensé que eras una broma cuando te vi por primera vez. Pensé que estabas loca o simplemente muy desesperada. Estaba ambas cosas, dijo ella. Pero te quedaste. Me quedé, dijo ella. Él la miró fijamente y algo dentro de él se sintió tenso. No eres una broma, dijo. Lo sé, susurró ella. Esa noche, llegó una gran tormenta. Los truenos sonaban como cañones, y el viento arrancaba ramas de los árboles. Quentin la encontró parada junto a la ventana, con los brazos cruzados. No me gustan las tormentas, dijo. Él le tomó la mano. Ven a sentarte junto al fuego. Ella lo miró, sorprendida, y luego lo siguió. Se sentaron cerca, sus rodillas tocándose. Sus dedos se curvaron alrededor de los suyos sin dudar. Y cuando ella apoyó la cabeza en su hombro, él no se apartó. Ya no estás sola, dijo en voz baja. Lo sé, suspiró ella. Él se volvió para mirarla. La lluvia golpeaba el techo. El fuego crepitaba. Luego ella lo besó. Fue un beso suave y seguro, el tipo de beso que demostraba que ella había tomado una decisión. Cuando se apartó, ella lo miró como si él fuera lo único que tenía sentido en el mundo. No eres lo que esperaba, dijo él, con la mano en su mejilla. Tú tampoco. Él la besó de nuevo, esta vez más lento y profundo. Y cuando ella se acurrucó contra él después, acurrucada a su lado a la luz del fuego, Quentin Granger dejó de reírse. Porque lo que fuera que esto era real, y ella no se iba a ir a ninguna parte. La nieve llegó temprano ese año. En octubre, las colinas estaban cubiertas de blanco. Etta estaba afuera antes de que saliera el sol, su aliento era una nube en el aire frío, mirando el camino como si estuviera esperando a alguien. Quentin se apoyó en el poste del porche, mirándola. Siempre estás mirando al este, dijo. ¿Esperas que alguien venga a buscarte? Ella no se dio la vuelta. Nadie viene. Es solo una costumbre. Él bajó los escalones, sus botas crujiendo en la hierba helada. ¿Estás esperando algo más entonces? Solo trato de averiguar si pertenezco aquí, dijo ella, entrecerrando los ojos hacia el cielo. Trabajé duro para llegar aquí, pero a veces me pregunto si todavía estoy de paso. Has estado aquí casi un mes, dijo. ¿Eso no te deja de parecer que estás de paso? Etta finalmente se dio la vuelta y la esquina de su boca se levantó de una manera tranquila. Aún no estoy segura de lo que se siente. Quentin asintió y agarró el cerrojo de la puerta. Bueno, a las vacas no les importa de ninguna manera. Todavía necesitan ser movidas al pasto de abajo. Salieron juntos, y el silencio entre ellos era cómodo. Etta manejaba su caballo con una calma que se ajustaba a la tierra.
Mientras movían el rebaño, ella no pedía elogios. Sabía lo que estaba haciendo, y el ganado respondía a su voz como si la hubieran conocido toda la vida. Cuando llegaron al arroyo, ella se bajó de su caballo sin que se lo dijeran y comenzó a romper el hielo de la orilla con una piedra plana. Quentin la observó por un momento, con las manos apoyadas en el cuerno de su silla de montar. ¿Alguna vez pensaste en enseñar? Ella hizo una pausa y miró por encima del hombro. ¿A niños? No, dijo él. A caballos, a los peones del rancho, a mí. No sé cómo enseñar, dijo ella, cepillando sus manos en su falda. Simplemente hago lo que hay que hacer. Él se bajó de su caballo con un gruñido. Eso es una forma de enseñanza. Manejaron el rebaño a través del agua, lento y constante. La fuerza de Eta no estaba en su tamaño o velocidad. Estaba en la forma en que se movía sin desperdiciar energía, siempre sabiendo lo que venía antes de que llegara. Él había visto a hombres con 10 años más de experiencia hacer el doble de ruido y la mitad del progreso que ella hacía en una tarde. Más tarde, de vuelta en el granero, ella levantó su silla de montar de su caballo y se estremeció. ¿Estás herida?, le preguntó. No herida, dijo ella. Solo cansada en lugares que no sabía que tenía. Él se acercó. No tienes que montar todos los días. Ella levantó la vista, su rostro serio. Quiero hacerlo. Quentin no respondió de inmediato. Él pasó por su lado para colgar la brida y sus hombros se rozaron. Ella no se apartó. No te quedas aquí solo por un lugar para vivir, dijo él. No, dijo ella en voz baja. No lo estoy. Hubo una pausa suave entre ellos. Esa noche se sentó junto a la chimenea, arreglando una de sus camisas que tenía un desgarro. Sus puntadas eran pequeñas y ordenadas. Ella no le preguntó si quería que la arreglara, simplemente lo hizo. Él observó cómo la aguja entraba y salía. ¿Alguna vez piensas en lo que podría venir después? Ella no levantó la vista. Trato de no hacerlo. ¿Por qué no? Porque es más fácil seguir adelante cuando no esperas nada. Quentin se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas. ¿Qué pasa si algo bueno está esperando? Ella dejó la aguja y lo miró a los ojos. Entonces no sabría qué hacer con eso. Él asintió lentamente. No tienes que saberlo. Ella parpadeó una vez, luego tomó la aguja de nuevo. A la mañana siguiente, la encontró en la bodega, revisando cuántas papas y cebollas tenían. Había comenzado a llevar un registro de las cosas en un trozo de papel que encontró detrás de la estufa. Ella no pidió permiso. Creo que tenemos suficiente para durar hasta el año nuevo si no usamos demasiada harina, dijo, sin levantar la vista. Quentin se agachó a su lado. ¿Estás planeando quedarte todo el invierno? Esperaba que me lo pidieras. Él se enderezó y las viejas tablas del piso crujieron. Te lo estoy pidiendo. Ella asintió lentamente, sus ojos aún en los estantes. Entonces me quedaré. Ninguno de los dos dijo nada más. El domingo, Quentin preparó el carro y los llevó a la ciudad. No había estado allí desde julio y no estaba seguro de lo que la gente diría cuando lo vieran con una mujer. Pero Eta no hizo preguntas. Se sentó a su lado con un abrigo prestado, con las manos en el regazo, mirando la tierra como alguien que quiere recordarlo todo. En la tienda, compró un trozo de tela, una pequeña lata de botones y una barra de jabón. Pagó con 3 monedas que había ganado arreglando la cerca de un vecino. No le pidió a Quentin que pagara nada. Mientras cargaban el carro, él la vio atar los paquetes. No tenías que comprar cosas para la casa. No estaba comprando para la casa, dijo ella. Estaba comprando para mí, y lo que es mío se queda donde soy bienvenida. Él asintió, su mandíbula tensa con un sentimiento para el que no tenía nombre. Eres bienvenida. En el camino de regreso, la nieve cayó suavemente sobre la carretera. Eta se apoyó en su hombro sin hablar, y él dejó las riendas sueltas en sus manos. Ya no se reía cuando pensaba en ese primer día, ella arrastrando esa bolsa golpeada por la tierra. De vez en cuando, se encontraba mirándola, como si tratara de memorizar la forma en que se movía por el mundo.
Ella no fingía no darse cuenta, y no se alejaba. A principios de noviembre, llegó la primera helada fuerte. El suelo se agrietaba por la mañana, y el arroyo detrás del granero tenía una fina capa de hielo incluso al mediodía. Etta había comenzado a levantarse antes de la primera luz, tejiendo lana con sus dedos a la luz de la linterna. Estaba haciendo un nuevo par de mitones para Quentin. Los viejos que él usaba estaban rotos y el cuero estaba rígido. Él la miró desde la puerta una mañana, con los brazos cruzados. ¿Alguna vez haces algo solo para ti? Ella no dejó de coser. Me gusta mantener mis manos ocupadas. Eso no es lo que pregunté. Ella terminó un pulgar y levantó la vista. No sé qué haría si no fuera necesaria. Él entró en la habitación, sus botas haciendo un ruido suave en el viejo piso. ¿Alguna vez piensas que tal vez ser deseada es mejor que ser necesaria? Etta dejó el mitón a medio terminar. Eso no es algo que haya tenido razones para esperar. Quentin se sentó frente a ella, con los codos en las rodillas. Bueno, ahora tienes una razón. Ella lo miró por un largo momento, luego tranquilamente tomó el siguiente hilo de lana. Esa tarde, la llevó al lado sur del pasto, un lugar donde siempre había querido poner una cerca pero nunca lo había hecho. Unos pocos árboles de cerezo silvestres bordeaban la pendiente, sus ramas desnudas ahora, excepto por unas pocas hojas tercas que se aferraban al viento. He estado pensando, dijo él, arrodillándose para revisar el suelo. Si ponemos postes aquí, podríamos limpiar los arbustos en la primavera. Abriría otro tramo de pasto. Etta se agachó a su lado, sus dedos tocando la tierra. Es sólida. No se hunde. Pensé que podríamos hacerlo juntos, dijo él. Ella no respondió de inmediato. ¿Te refieres a la primavera? Me refiero a algo que es nuestro. No solo trabajo. Ella se puso de pie y se quitó el polvo de las manos. Nunca he tenido tierra. Pero tienes manos que saben cómo sostenerla. Etta miró hacia la colina. No sabría por dónde empezar. Quentin se movió a su lado. Justo aquí. Eso es lo que pasa con la tierra. Empiezas quedándote. Esa noche, después de que las lámparas se apagaron y el fuego se había quemado, Etta se sentó junto al hogar mucho después de que Quentin se había ido a la cama. Sostenía los mitones terminados en su regazo, dándoles la vuelta, las puntadas limpias y fuertes. Ella no lloró. No sonrió. Simplemente se sentó como alguien que estaba aprendiendo lo que significaba tener un lugar al que pertenecer. A la mañana siguiente, se los entregó sin decir una palabra. Él se los puso, flexionó los dedos una vez, luego la miró a los ojos. Hiciste estos para que duren. Etta asintió. Ese era el punto. Una semana después, llegó la primera carta, dirigida a Quentin con una letra apretada y desconocida. Etta lo encontró en el porche, arreglando una correa de la silla de montar. Ella se la extendió sin abrirla. Él miró el sello. ¿De Cheyenne? Será de mi primo George. No sabía que todavía tenías parientes vivos. Apenas, dijo él. Es un herrero. Me ofreció un lugar en su taller el año pasado. Dijo que podría trabajar en interiores por una vez. Etta se cruzó de brazos. ¿Estás pensando en aceptarlo? No. Ella esperó. Él rasgó la carta y la leyó rápidamente. Se está mudando al este. Quiere saber si le compraré el taller. Etta no habló. Quentin dobló el papel por la mitad y lo guardó en su abrigo. No dejaré la tierra que construí con mis propias manos. No ahora. Ella asintió una vez, sus ojos firmes. Está bien. Esa noche se sentaron juntos en el desván del granero, acurrucados entre fardos de heno, escuchando a los caballos moverse abajo. Ella se apoyó en su hombro, y la calidez tranquila entre ellos se sintió firme y conocida. Dime algo que tenías miedo de esperar, dijo él. Etta se quedó en silencio por un largo rato. Luego, un hogar que no tuve que ganar con mi cuerpo. Quentin no se movió, no habló. Ella continuó, un lugar donde nadie esperara a que yo fuera útil antes de dejarme quedar. Él se volvió hacia ella, su voz baja.
No tienes que demostrarme nada. Ella lo miró, su rostro desnudo en la suave oscuridad. No sé cómo dejar de intentarlo. Lo resolveremos. El viento afuera tiraba de los aleros, pero adentro el aire se mantuvo quieto. Ella lo buscó entonces, no con urgencia, sino con el tipo de tranquilidad que había crecido entre ellos día tras día. Cuando él la besó, lo hizo con suavidad, con el cuidado de alguien que entendía lo que le habían quitado antes y que nunca volvería a quitárselo. Ella le tocó la cara como si fuera algo que quisiera memorizar, y él la dejó. Más tarde, mientras yacían envueltos en viejas mantas de lana, su cabeza en su pecho, ella trazó el borde de uno de los mitones que todavía estaban guardados en el bolsillo de su abrigo. Tal vez la próxima primavera, dijo suavemente, plantemos algo. Él besó la parte superior de su cabeza. Lo plantaremos juntos. Y por primera vez, ella no se sintió como si estuviera de paso. A mediados de diciembre, los días se volvieron cortos y grises. La nieve se hizo más profunda en los huecos, se acumuló contra el lado norte del granero, y el aire dentro de la cabaña tenía el olor a humo de pino y salvia seca. Quentin había traído leña extra 2 días antes, y Etta había forrado las ventanas con viejos sacos para evitar lo peor del viento. El mundo exterior se había quedado quieto. El tipo de quietud que se asienta cuando la tierra duerme, y no queda nada por hacer más que esperar a que pase el frío. Una mañana, Quentin se despertó con el sonido de su voz, baja y clara. Leía en voz alta de un pequeño libro que había encontrado debajo de las tablas del suelo, una vieja copia del Progreso del Peregrino, con las páginas amarillentas y rizadas. Ella se sentó con las rodillas recogidas, la lámpara proyectando su larga sombra en la pared. ¿Siempre lees así?, le preguntó desde la cama. Ella miró. Solo cuando tengo a alguien escuchando. Lees mejor que la maestra de la escuela en Fort Wiki, dijo. Ella solía tartamudear en cada línea. Tuve un maestro una vez que nos obligaba a leer en voz alta incluso cuando no queríamos, dijo ella. Dijo que le enseñaba a una persona a llevar las palabras correctamente. Quentin se apretó más la manta. Parece que sabía algo. Hubo una pausa. Él se sentó lentamente, frotándose la nuca. ¿Alguna vez piensas en enseñar, de verdad? Ella cerró el libro. No creo que sería bienvenida en una escuela de nuevo. No con lo que la gente sabe. No te conocen aquí. Todavía preguntarían por qué vivo con un hombre sin la bendición de un predicador. Él exhaló largo y silencioso. Tal vez no tendrían que hacerlo. Etta no respondió de inmediato. Se puso de pie, puso el libro en el manto y se acercó a la ventana. La luz se presionaba pálida contra el vidrio con encaje de escarcha. ¿Preguntas por qué arregla algo?, dijo ella. ¿O por qué lo dices en serio? Lo digo en serio. Quentin balanceó sus piernas sobre el costado de la cama. Te quiero aquí porque este lugar se siente bien contigo en él, no porque haga las cosas más fáciles. Ella se apartó de la ventana. Sus ojos no se movieron. Si digo que sí, necesito que sepas que no me sentaré en silencio en la esquina. Tendré opiniones. Discutiré cuando crea que tengo razón. Bien, dijo él, poniéndose de pie. No querría a alguien que no me hiciera pensar 2 veces. Esa noche se sentaron uno al lado del otro en la mesa, con una sola lámpara de aceite entre ellos. Ella había sacado un trozo de tela y estaba dibujando algo con carbón. 2 líneas de cerca convergiendo en un cuadrado áspero. ¿Qué es eso?, preguntó él. Una parcela para el jardín, dijo ella. He estado pensando en cómo mantener a los ciervos fuera. ¿Ya estás planeando eso? Nunca he tenido un trozo de tierra que fuera mío para planificar. Él se apoyó en el codo, mirándola. ¿Qué cultivarías? Nabos, frijoles. Tal vez una hilera de caléndulas si puedo encontrar semillas. La caléndula es buena para quemaduras e hinchazón. Mi madre solía tener algunas en el patio. Quentin asintió lentamente. ¿Recuerdas mucho? Trato de no olvidar las partes buenas. Al día siguiente, él cabalgó hacia la cresta solo para revisar la trampa. La nieve se había endurecido sobre las colinas y el viento le mordía el abrigo,
pero el silencio le aclaraba los pensamientos. Encontró 2 trampas vacías y una que sostenía un conejo rígido por el frío. En el camino de regreso, se detuvo en el viejo álamo, donde el arroyo se curvaba hacia el oeste, y miró su tierra. El techo de la cabaña era apenas visible a través de los árboles, el humo salía de la chimenea de manera constante. Pensó en Eta debajo de él, doblando sábanas o hirviendo caldo, sus manos siempre moviéndose con un propósito. Y se dio cuenta de que ya no se imaginaba los días sin ella. Cuando regresó, ella estaba arrodillada junto al hogar, intentando avivar una llama de leña húmeda. El fuego está siendo terco, dijo ella sin darse la vuelta. Él dejó caer el conejo sobre la mesa. Atrapé uno. Ella sonrió débilmente y se puso de pie, cepillando el hollín de sus manos. Gracias. Quentin dio un paso adelante. Me gustaría contarle a George sobre nosotros. Entonces se lo diremos, dijo ella. ¿Estás seguro? No habría dicho que sí si no lo estuviera. Se quedaron allí en la cálida calma de la habitación, el frío se mantuvo a raya por ahora. Ella le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los de él. Hay mucho que todavía no sé, dijo ella. Lo aprenderemos juntos. Ella asintió un poco, luego se inclinó contra su pecho, su frente descansando justo debajo de su clavícula. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, fina y ligera, cubriendo el barandal del porche y los postes de la cerca. Dentro, el mundo se sentía sin cambios, pero Eta sabía, en la tranquilidad de sus propios huesos, que había cambiado para siempre. El deshielo llegó lento esa primavera, arrastrándose bajo la nieve como un secreto. El hielo se rompió en el arroyo primero con un largo gemido bajo el sol de la mañana y luego la tierra se ablandó, convirtiendo el camino al granero en un camino de barro y raíces descongeladas. Eta se paró en el porche con las manos en las caderas, entrecerrando los ojos hacia el campo trasero donde Quentin estaba marcando con una cuerda la nueva línea de la cerca. Ella no lo llamó, no lo saludó. Simplemente lo miró, sus labios apretados en una línea de tranquila concentración, como si estuviera midiendo algo más allá de la tierra. Cuando él entró para la cena, con las botas embarradas y los hombros doloridos, ella le entregó un plato de pan de maíz y col hervida sin ceremonia, pero con una servilleta de lino doblada limpiamente debajo de la cuchara. Él asintió en señal de agradecimiento y comieron en un silencio cómodo hasta que él se recostó y dijo, pasé por el límite sur hoy. Hay un lugar allí protegido. Eta levantó la vista. ¿Para el ganado? ¿Para una casa? Ella dejó su cuchara. ¿Estás pensando en construir? Estoy pensando en empezar bien. Este lugar siempre fue para un solo hombre. Quiero construir algo que sea adecuado para 2. Ella no respondió al principio. Luego se levantó, cruzó la habitación y se arrodilló junto a su silla. Si vamos a construir una casa nueva, quiero una ventana que dé al este. Quiero ver el sol antes que cualquier otra cosa. Él sonrió de forma lenta y tranquila. Entonces comenzaremos la base la próxima semana. A la mañana siguiente, pidieron prestado un carro del rancho vecino para transportar madera cortada del molino cerca de las grandes veredas. El viaje les tomó la mayor parte del día. El camino estaba lleno de baches y los caballos estaban nerviosos por el olor del agua. Para cuando regresaron a su propia tierra, el cielo se había vuelto dorado en los bordes, y el olor a tierra húmeda era espeso en el aire. Quentin detuvo el equipo cerca de los álamos y miró a Eta, que se sentó a su lado con su abrigo pesado, una mano apoyada en su vientre. ¿Has estado callada? Ella no lo miró a los ojos. He estado guardando algo. Él tiró suavemente de las riendas. El carro se detuvo con un crujido. No quería decir nada hasta que estuviera segura, dijo ella. Pero ahora estoy segura. Él esperó. Creo que estoy embarazada. Quentin parpadeó. ¿Tú? Ella sintió una vez, sus ojos firmes. No muy avanzada. Tal vez 2 meses. Él respiró hondo, luego le tomó la mano. ¿Estás bien con eso? No tengo miedo, dijo ella. No como antes. Esta vez no estoy sola. Él le dio la vuelta a su mano y le besó los nudillos. Nunca más lo estarás.
No hablaron el resto del camino a la cabaña, pero cuando él la ayudó a bajar del carro, su mano se quedó en la parte baja de su espalda, protectora y segura. Esa noche, Quentin se quedó despierto mucho después de que ella se había dormido a su lado, con una mano acurrucada debajo de su mejilla. Estudió el techo, la forma en que las sombras se movían a través de las maderas, y pensó en lo que significaba ser padre. Él no había tenido uno después de los 14 años, y lo que recordaba era sobre todo castigos y silencio. Pero tenía a Etta, y eso hacía toda la diferencia. A mediados de abril, la nueva casa había tomado forma, las vigas estaban en su lugar, las paredes enmarcadas, el techo solo esperando las tejas. Una vez que pasó la última helada, Etta plantó caléndulas cerca del umbral y colgó una tira de cedro seco sobre el dintel. Quentin talló sus iniciales en el marco de la puerta, abajo donde solo ellos lo notarían. La boda fue simple. Ella usó un vestido de lana teñido con nuez y cosió el dobladillo ella misma. Él se afeitó, usó su camisa más limpia y pidió prestado un alfiler de cuello a la esposa del vecino. El predicador vino de una ciudad cercana con una Biblia y una botella que no ofreció hasta después de los votos. Nadie los presionó para dar discursos. Se tomaron de las manos, dijeron lo que tenían que decir, y cuando el predicador los declaró marido y mujer, Quentin la besó como si ya le perteneciera y siempre lo hubiera hecho. Más tarde, cuando el sol se ponía y los invitados se iban, Etta y Quentin se pararon en el porche de la nueva casa, la tabla aún con olor a aserrín y alquitrán, y vieron el viento moverse a través de la hierba. «Quiero llamarla Ruth», dijo Etta, con una mano en su vientre. Él la miró. «¿Crees que es una niña?» «Lo siento». Él asintió. «Ruth será». Ella se apoyó en él, su cabeza contra su hombro. «Nunca pensé que tendría esto». «Te lo ganaste», dijo él. «No, lo soporté para tenerlo». «Eso es diferente». Él presionó sus labios en su cabello. «Aún es tuyo». La primavera floreció lentamente. Plantaron nabos, frijoles y una hilera de hierba dulce para las abejas. La casa mantenía el calor incluso en las mañanas frías, y la risa de Etta era más fácil ahora, más llena. Quentin hablaba más suavemente, se movía más lento, como si tuviera miedo de perderse algo. Cuando llegó el bebé justo después de la primera tormenta de verano, la llamaron Ruth, como dijeron. Tenía los ojos de Etta y las manos de Quentin, y dormía mejor cuando el viento pasaba por los álamos. La criaron en la casa que construyeron juntos, en una tierra de la que ninguno de los dos provenía, pero que ambos habían elegido. Y cada mañana abrían la ventana primero, dejando que la luz cayera sobre el piso como una promesa cumplida. Nunca se fueron. Nunca lo necesitaron. Y nunca más estuvieron solos.